al gráfico grande, aparece una tabla donde dice SS, DF, MS, ¿sí? Que está generalmente en la parte izquierda de la pantalla. Esto es una tabla NOVA. La tabla NOVA viene del inglés análisis de varianza y nos permite realizar una comparación de la variabilidad media que hay entre los grupos con la que hay dentro de los grupos. O sea, la variabilidad que hay del total de los datos a lo que hay, la variable que existen dentro de cada una de las variables, ¿sí? O sea, por ejemplo, mi conjunto de hipótesis va a variar de una forma, pero cada una de las variables también varía de otra forma. Y en este sentido es importante saber que cada una de las variables va a depender y va a variar de acuerdo a su comportamiento particular. O sea, la edad va a variar de una forma, el tiempo va a variar de otra, y a veces existen problemas de medición en donde asume que varían de la misma forma y al mismo tiempo. Eso es un problema y para eso nos va a servir la tabla NOVA. Si seguimos más adelante, les hice un cuadro que es una estructura matemática de lo que significa de una tabla NOVA. Esto no es importante que se lo sepan tal cual, sino que más o menos lo entiendan y que puedan saber en qué se basa cada uno de los supuestos. La tabla NOVA en general no la ocupamos mucho para analizar los datos, pero sí les puede servir para ver la variabilidad dentro de ellos. En términos prácticos, cuando ustedes estén realizando, si seguimos avanzando en las diapositivas, ¿van bien hasta ahora? ¿Sí? Lo que nosotros necesitamos saber es si estas medias entre las variables son distintas. Por lo tanto, como vimos anteriormente, tenemos dos hipótesis. Una, que las medias entre los datos son iguales. Este sería nuestro problema. ¿Por qué? Porque como les dije antes, la edad varía de una forma, el tiempo varía de otra, y nosotros necesitamos testear si esto ocurre o no. Y la variable alternativa, o sea, la hipótesis alternativa, es que la media entre los datos son distintas. Esta tabla, si volvemos, nos entrega un valor f. Este valor f está en la parte derecha del cuadro de resumen. Si volvemos a la diapositiva donde sale el cuadro grande, ¿sí? Donde está la tabla NOVA, residuos y todos los coeficientes y todo. ¿Sí? ¿La encontraron? La número 8, ¿no? ¿Sí? A ver. Es la número... Sí, la número 8. Si volvemos a la tabla, a la diapositiva número 8, si se fijan al lado derecho dice número de observaciones y después dice probabilidad mayor que f. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos testeando aquí con el valor f. Entonces volvemos a la diapositiva 11. A ver, esto siempre va a ser, es súper convencional. Si la tabla nos entrega un valor f que es menor al riesgo, rechazo H0. Si es mayor el riesgo, significa que no existe evidencia estadística para rechazar H0 y por lo tanto necesito buscar otros datos que me entreguen, que sean de mayor confianza. ¿Sí? ¿Van bien hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Si al rechazar H0, lo que nos implica es que la varianza de los datos no son iguales. Y que esto era lo que, para que nuestro modelo esté bien diseñado, necesitamos. ¿Sí? Son genios ustedes, entienden todo. Fantástico. O sea, lo importante es que las varianzas sean distintas. Las varianzas sean distintas. Entre los grupos y... entre grupos y entre... Sí. Para eso es la tabla NOVA. Simplemente lo que necesitamos saber es el valor f que se obtiene de esta tabla, no necesariamente lo que dice cada una porque son datos estadísticos, pero sí que este valor f que nos entrega esta tabla NOVA es menor al riesgo. Al ser menor al riesgo significa que nuestros datos cumplen con el grado de independencia que necesitan. ¿Sí? Ahí vamos bien. Entonces seguimos más adelante en el cuadro número 12. Este es el cuadro de resumen que se encuentra al lado derecho de cuando nosotros obtenemos la ventana de Stata. ¿Sí? Esto es lo que nos entrega... van a hacer una pregunta, Mónica. Yo tengo otra pregunta, ahora que decís eso de que asegure como la independencia entre las variables. Eso quiere decir como para, no sé cómo es la palabra, pero como para controlar
de que las variables no se están influyendo en las Multicolinealidad. Sí, lo que, Multicolinealidad. claro, ¿Eso te refieres? para hacer una regresión tiene que cumplir tres supuestos, que sean normalidad, homocedasticidad y tiene que cumplir el de independencia de los datos. Entonces, que uno no se estén influyendo a otro y que no existan variables Claro, de por medio. que no sean estén- falsos los resultados. Exacto. Por eso. Entonces, lo que vamos a ver ahora va a ser cómo hacer que estos datos sí reflejen en un modelo estadístico que sea real, significativo, importante y que no sean variables, simplemente variables al azar que se nos ocurrieron poner ahí que no tienen ninguna validez estadística. Entonces, en este cuadro, lo que nos ayuda es a analizar la validez de la regresión. Como vimos aquí, lo que dice es el número de observaciones, que son 500 datos, que eso va a depender de la investigación, de la encuesta, de lo que ustedes estén ocupando. Después sale una función f, esa es una función Fisher, que es un tipo de distribución. Está la distribución normal, la de student, la chi cuadrado, y esta es una función Fisher. La Fisher se obtiene desde las tablas NOVA, y aquí lo que nos está diciendo es que existen 4 grados de libertad y de 495 datos que necesitamos, que son independientes. Ahora, ¿qué quiere decir los grados de libertad? Si yo ingresé 4 variables, ¿cierto? Si ustedes vuelven, la pregunta 9, la 11, la 11,2 y otra más, la 14 creo. ¿Sí? Significa que yo tengo 4 variables, o sea, 4x. Cada una de esas variables me va a quitar un grado de libertad. ¿Por qué? Porque de las 495 datos que tengo, ahora resulta que 4 de ellos van a estar controlados por una de estas variables. Eso es lo que me quiere decir. Y generalmente se agrega uno más, que es el del beta 0. Pero para la tabla NOVA en estos efectos no se ocupa. ¿Sí? ¿Van bien? ¿De verdad? Cualquier cosa me levantan la mano y me preguntan. Y después, bueno, lo que vimos, la probabilidad de F, que al ser menor al riesgo nos va a entregar unos datos que son independientes en sus varianzas, que es lo que necesitamos para investigar. Son los grados de libertad asociados a la pregunta. Nosotros teníamos 4 preguntas, que eran las 4X, y que esos van a estar afectando al modelo. Si nosotros tenemos, es como por ejemplo, si tengo un X cuadrado, significa que hay dos X dentro de ese, ¿cierto? O sea que dentro del modelo van a estar afectados por 2 variables. Y eso simplemente le quita grados de libertad. Cuando tenemos muchas variables hay que tener cuidado, porque muchas variables que le quiten grados de libertad nos complica un poco el modelo. Generalmente en estadística se trabaja, o sea, por lo menos en esto se ocupan entre 15 variables, que ya, pero demasiado, y ustedes tienen que ir trabajando y amoldeándolo para que no nos restrinja tanto el modelo.